La paz de nuestro Señor Jesucristo a nuestros hermanos. Buenas noches a la sociedad en general. Este es el segundo de mis videos que he querido hacer. El propósito en este video es manifestarles cuál es la razón por las que me siento con esa necesidad. Una necesidad que verdaderamente es un placer. ¿Por qué es un placer? Porque hay una esperanza gloriosa para los hijos de Dios. Pero la esperanza gloriosa que Dios ha manifestado para los hijos de Dios tiene un compromiso. Aquel compromiso que dijera el apóstol Pablo a los expatriados en la carta del apóstol San Pedro, a los expatriados del Ponto, de Asia, de Capadocia, en donde les dice él que nosotros fuimos llamados, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él llama de las tinieblas en las que nosotros estamos acostumbrados a vivir sin darnos cuenta. Porque aquel que nace en oscuridad no conoce la luz, nunca la ha visto, siente que no la necesita. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él viene a darnos esa oportunidad. La razón entonces de estos videos es que nosotros, como miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, tenemos esa necesidad y esa obligación de dar testimonio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, y dar testimonio del apóstol del Señor, el apóstol Nazón Joaquín García. ¿Por qué decía el apóstol Pablo cuando le hablaba a aquellos hermanos y les decía, no te avergüences de dar testimonio de mí, de Jesucristo, decía él, ni de mí, preso suyo? Apóstol Pablo también en mucho tiempo estuvo él en prisión y Timoteo no se avergonzaba, la iglesia no se avergonzaba de dar testimonio porque conocían quién era el apóstol Pablo. Así también nosotros. Nosotros no hablamos de lo que no sabemos. Nosotros sabemos quién es el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín. El varón de Dios, él nos ha dado a conocer a Jesucristo. Nos ha dado a comprender, por eso la gente se extraña. Muchas personas se extrañan por qué nosotros no nos movemos después de tanta tormenta que ha venido contra la iglesia. Es que es algo muy sencillo, porque nosotros hemos sido instruidos. Nosotros hemos sido enseñados a usar nuestro entendimiento, a razonar, no con palabras, sino con fundamentos. Nosotros todo lo que platicamos, nosotros todo lo que comentamos, todo el testimonio que platicamos a las gentes, es un testimonio que podemos fundar en las Escrituras. Es un testimonio que podemos estar completamente seguros. Eso es a lo que se le llama fe. En el compromiso entonces de estos videos es que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Las virtudes del que nos llamó es Jesucristo. Jesucristo, en esas virtudes que Él nos ha dado a cada uno de nosotros para buscarlo, para tratar de servirle. Dijo el Señor Jesucristo, el que quiera. Esto no es algo obligatorio para nadie, ni aún para los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo. Nunca, aunque seamos miembros de la Luz del Mundo, jamás Dios nos ha quitado el libre albedrío. Los que hemos decidido seguir a Cristo, por voluntad propia, hemos puesto nuestro albedrío en las manos de Dios y hemos decidido seguir a Cristo. Y si Cristo camina a la derecha, nosotros vamos detrás de Él. Y si Cristo camina a la izquierda, nosotros vamos detrás de Él. Si Cristo va de frente, nosotros vamos detrás de Él. Porque hemos decidido seguir a Cristo. Pero en algún momento de algún hermano que toma la decisión, ya sea por la carnalidad, ya sea por la debilidad, ya sea por el vicio o por sus deseos carnales, y él decide retomar su libre albedrío, el Señor se lo permite. Y el hermano toma su libertad
y vuelve al mundo si lo quiere hacer. Porque a Cristo le sirve el que quiere. Y el que perseverare hasta el fin, siguiendo a Cristo, ese va a ser salvo. El que le sirvió un tiempo y de pronto él toma la decisión de retomar nuevamente su libre albedrío y seguir al mundo, el Señor lo respeta, no lo va a castigar Dios. Porque Dios no es un Dios castigador. ¿Por qué? Porque Él es el primero que respeta el libre albedrío del hombre. Dios no va a tomar represalias contra él. ¿Cuándo aquel hombre puede recibir alguna reprensión de parte de Dios? Cuando se rebela contra él. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si tú te quieres ir voluntariamente, el Señor te respeta y se va el hermano. Y allá anda en el mundo. Si tiene oportunidad y en la grande misericordia de Dios le permite regresar, de pronto entra lucidez en su mente de aquel hermano y vuelve otra vez. El Señor lo acepta, porque nuestro Dios es un Padre amoroso. Pero si Él decide terminar sus días en el mundo, es decisión de Él, porque Cristo lo recalcó. El que quiera. Si yo quiero, yo estoy aquí. Si yo no, el día que yo no quiera, yo puedo tomar mi libre albedrío y volver al mundo. Pero por el conocimiento que un apóstol de Jesucristo me ha dado de lo que es la vida eterna, y hago un paréntesis en esto, del apóstol de Jesucristo. Él es el que nos ha enseñado a nosotros, porque nosotros amamos a Cristo, pero así como dice el apóstol Pablo, a quien amáis sin haberle visto. Nosotros nunca hemos visto a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros todo lo que sabemos de Cristo es por medio de las Escrituras, interpretadas en nuestro corazón por la revelación que Dios le da a su santo apóstol. Es por eso que nosotros creemos en Jesucristo y lo amamos y lo seguimos y tenemos la esperanza de un día estar a su lado, estar a su diestra, porque Él dijo que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y luego dice, porque fue a preparar moradas para nosotros. Yo creo en esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque no es una opinión personal, porque no se trata de dar opiniones, porque si se tratara de dar opiniones personales, saldríamos mal todos. No, se trata de fundar en la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo prometió y dijo Él, el que a vosotros recibe, diciendo de sus apóstoles, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, que es el Padre. Entonces, todo lo que yo sé de Jesucristo, todo lo que yo he comprendido de Jesucristo, y si ahora yo sigo a Jesucristo, es porque hay un enseñador, un anunciador, un enviado directamente de Dios a la tierra para que anuncie esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Decía entonces, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿por qué no erais pueblo? Así lo dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, el versículo 9 y 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿por qué no erais pueblo? Porque tú no querías seguir a Cristo, porque habías oído hablar de Cristo, porque tú habías escuchado hablar de Cristo, pero nunca te había preocupado para ver cuál fue la razón por la que Cristo vino, qué promesas traía Él para aquel que creyera en Él, pero qué condiciones también traía para que el que quisiera alcanzar esas promesas fuera participante de ellas. Entonces nosotros antes no éramos pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es la misericordia de Dios? El apóstol Pablo lo dice, que aquellos vasos de misericordia que Dios había preparado de antemano para gloria, aquellos vasos por los cuales iba a manifestar las riquezas de su gloria, unos vasos exclusivos, unos vasos específicos, unos vasos que dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esos son los vasos de misericordia
que Dios preparó de antemano para gloria. Entonces, esa es la razón de estos videos. Vuelvo nuevamente, yo no quiero contender, no intento contender ni provocar a molestia a nadie. Yo solamente quiero transmitirles cuál es la doctrina que predicamos los hermanos de la Iglesia de la Luz del Mundo, que no tenemos nada de qué jactarnos, porque nosotros no lo aprendimos por nuestra propia cuenta, sino nosotros lo aprendimos por la enseñanza de un apóstol de Jesucristo que se llama Nazón Joaquín García. Creo yo, pienso que lo que platicamos en esta transmisión haya quedado claro. Esa es la razón de los videos, que nosotros les digamos la razón por qué hacemos las cosas, por qué les anunciamos lo que estamos platicando en este video. Es para darles a conocer cuál es verdaderamente la doctrina que viven los hermanos de la Iglesia de la Luz del Mundo. Gracias por su atención y Dios les bendiga.